Hola, bienvenidos a este primer módulo del curso de bases de datos. ¿Qué es lo que vamos a aprender durante el mismo? Bueno, vamos a ver la base de datos Oracle Express 11G, que sin duda es una de las más vendidas dentro de las 4 que vamos a ver durante todo este curso. ¿De acuerdo? La base de datos Oracle 11 es la hermana pequeña de las grandes bases de datos de Oracle Enterprise, por así decirlo. ¿De acuerdo? Es su edición básica, no por ello digamos, poco potente, al contrario, nos vale perfectamente para cualquier proyecto que queramos embarcarnos y lo mejor de todo es que tiene una versión gratuita que podemos instalar, descargar y administrar siguiendo una serie de reglas o de pautas. En una transparencia posterior veremos estas limitaciones de las que os estoy hablando. La podemos utilizar sin cargos, tanto para desarrollo como para implementación o como para distribución. De hecho, podemos empotrar esta base de datos dentro de nuestras aplicaciones de manera gratuita. Es decir, no tenemos que pagar ni una sola peseta, siempre y cuando, como os comento, no sobrepaséis ninguno de los límites que ellos indican cuando la instalamos y la descargamos. Otra cosa muy interesante es que existe versión tanto para Windows como para Linux, ¿de acuerdo? Es decir, que la podemos utilizar en los dos sistemas operativos. Esto realmente va a ser así para todas las bases de datos que vamos a ver en este curso, salvo para SQL Server, evidentemente, que es un producto de Microsoft y solo lo vamos a encontrar en plataformas Windows, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son las limitaciones que os comentaba? En principio, la primera es que no podemos tener una base de datos que supongan más de 11 gigas, es decir, no podemos tener bases de datos más grandes de ese tamaño, ¿de acuerdo? 11 gigas son bastante información, ¿de acuerdo? Solo podemos poner una sola CPU en la base de datos y además solo podemos tener 1 giga de RAM utilizado para esa base de datos. Claro, vosotros estaréis pensando, oye, ¿y cómo puedo yo configurar el Oracle para que no sobrepase esos límites? Bueno, no importa, no pasa nada, no os preocupéis porque cuando la instalemos, ella sola ya se autoconfigura, es decir, ya se pone para que solo se pueda utilizar un core, una CPU, para que solo podamos utilizar 1 giga de RAM máximo y para que solo podamos utilizar hasta 11 gigas. A ver, esta limitación para proyectos pequeños o proyectos de desarrollo es una base de datos mucho más que suficiente, ¿de acuerdo? Carece de ciertas propiedades, opciones de sus hermanas mayores, las versiones Enterprise o estándar, como por ejemplo el particionamiento o cosas similares, pero por lo demás es exactamente igual. Entonces, ¿qué gana Oracle o las otras bases de datos sacando una versión gratuita teniendo versiones de pago? Muy sencillo. Para determinados proyectos pequeños, para los que está orientado esta base de datos, seguramente no te querrás gastar el dinero en una base de datos grande. Pero, ¿qué consigue Oracle con esto? Pues que aprendas Oracle, de manera que cuando en un futuro, en tu trayectoria profesional, tengas que enfrentarte a un proyecto más grande o en un proyecto en el que necesites una base de datos más gorda, ¿cuál vas a elegir? Oracle. ¿Por qué? Porque es la que te conoces y la que has utilizado en proyectos más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera en la que Oracle, digamos, te abduce dentro de esta base de datos para que en un futuro, cuando quieras utilizar otra más grande, pues digas, ¿cuál es la que me conozco? La más sencilla para mí, Oracle, pues es la que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, en los próximos capítulos veremos cómo instalarla, cómo configurarla y ver un poco todas sus posibilidades.